8, del 21 al 23. Dice, Esdras 8 del 21 al 23 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino por el que habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Muy bien. Vamos a entender un poco acerca de el poder del ayuno de este Esdras. Esdras, sabemos que después de la deportación a Babilonia, cuando llegaron y destruyeron la ciudad de Israel, entre ellos se llevaron al profeta Esdras, se lo llevaron. Cuando el Señor lo mandó de nuevo a Israel a que regresara a Israel para construir la ciudad, para reconstruir la ciudad también, junto con Nehemías, o en el tiempo de Nehemías, Esdras se topó con los enemigos. Cuando él iba caminando a la ciudad, se topó con los que se oponían para que la ciudad fuera construida. Y sorprendentemente, los que se oponían eran aquellas personas que habían sido corruptas, que eran corrompidas, que estaban corrompidas. Y uno se pregunta, ok, corrupción. ¿A qué se refiere con esta parte de la corrupción? Pareciera que todo el pueblo de Israel había sido llamado. Todo el pueblo de Israel, en el tiempo de Abraham, cuando Abraham fue llamado a formar parte del pueblo de Dios, fue llamado él y sus hijos, bienvenidos. Fue llamado él y sus hijos. No solamente fue llamado Abraham. Cuando las 12 tribus de Israel fueron llamadas a formar parte del cuerpo de Dios, fueron llamadas las 12 tribus y sus hijos. No solamente fueron llamadas los patriarcas de las 12 tribus. Nosotros vemos que el pueblo de Israel fue llamado como pueblo. Y el pueblo era tan celoso de ese llamado que el pueblo ni siquiera se contaminaba con otros pueblos. Quiere decir que si se casaban entre ellos, para que su sangre siempre fuera limpia, siempre fuera sin corrupción, para que a sus hijos no se les enseñara a adorar a otros dioses, para que no se les enseñara a vivir como vivían otros pueblos extranjeros. Entonces ellos eran considerados por esas acciones el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios y el pueblo elegido de Dios. Eran un pueblo especial, pero era un pueblo especial porque en sí estaban protegidos, porque en sí estaban cercados, porque tenían la ley, tenían el conocimiento, sabían lo que tenían que hacer. Abby, no te vayas hasta que regrese Becky. Sabía que tenían lo que tenían que hacer. Sabían cuál era su trabajo, sabían cuál era su labor en esta tierra. Dios llamó a Abraham y él le dijo el plan maestro, lo que él quería para ese pueblo. Y se lo hizo ver de sus descendientes. Le dijo, ellos van a ser esclavizados en Egipto, pero de ahí yo los voy a sacar ricos. De ahí ellos van a salir siendo una nación grande y poderosa. El Señor le contó todo el plan que él tenía para el pueblo de Israel al momento de llamarlo. Y Abraham aceptó el reto. Abraham dijo sí, aceptó el reto y caminó con Dios. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Esdras, nos encontramos con una acción completamente diferente. Ya eran una nación grande. La nación era tan grande que se había dividido en dos reinos. Estaba el reino de Judá y las 10 tribus de Israel. Y nosotros nos damos cuenta que su corrupción había caído en una forma terrible. Sin darse cuenta, estaban tan confiados de que eran el pueblo escogido de Dios y que Dios los había enriquecido y que Dios había vencido a todos sus gigantes y que Dios les había dado su tierra y que Dios estaba con ellos, que comenzaron a descansar. Estaban tan seguros de que Dios era con ellos, de que Dios los ayudaba,
se confiaron. Dios siempre me perdona. Dios siempre me ayuda. Dios siempre está conmigo. Soy el pueblo escogido de Dios. Soy especial para Dios. Y llega algo en la historia que nosotros comenzamos a ver como granitos de sal en la comida. De repente empieza la corrupción del pueblo. ¿Cómo es la corrupción del pueblo? Para nosotros cuando hablamos de una persona corrupta, nosotros regularmente vemos una autoridad que puede corromperse, cobrando impuestos escondidas, haciendo cosas debajo de la tierra. O sea, nosotros podemos describir así una corrupción de este tipo. Pero en la palabra de Dios, la palabra corrupción viene del latín corruptiere, que significa la degradación o la debilidad del ser humano al regresar al pecado. ¿Qué es esto? Ellos sin darse cuenta comenzaron a pecar. Poco a poco, porque degradación es como cuando usted pone un jabón en el lavabo y usted lo pone cerca del agua. Y si usted deja un jabón de pasta cerca del agua, ¿qué pasa? Sí, inflar. Y se va haciendo un poquito, se va desgastando, desgastando, desgastando. Y cuando usted lo quiere agarrar para usarlo en la primera pasada, se va casi la mitad. Y si usted lo sigue dejando en el mismo lugar, se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando. Cuando ve, se acabó. Y usted dice, pero ni siquiera lo usé como 2 o 3 veces y se acabó. ¿Qué fue lo que pasó? Algo no se cuidó. Se fue degradando poquito a poquito. Se fue acabando poquito a poquito. Esa es la corrupción en la palabra de Dios. No te das cuenta cuándo empezó. No te das cuenta cómo siguió. Pero cuando menos lo pensaste, tú ya estabas mal. Cuando menos lo entendiste, tú ya estabas equivocado. Cuando menos lo entendiste, tú ya te habías vendido al pecado. Pero ¿cómo si yo ayer estaba bien? Fue ayer. Pero ¿cómo si yo le echaba ganas? Nosotros tenemos que tener cuidado con la corrupción espiritual. ¿Y qué fue lo que pasa? Pero nosotros no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Esdras, ¿verdad? Sigamos en Esdras. Vamos a echarle la culpa a ellos. Esdras se topa que regresando después de ese alejamiento a Babilonia, Judá comienza a pecar a tal grado que en donde se adoraba a Dios se tenían imágenes ya. Imágenes de la diosa Acera. Es más, Acab se había casado con una mujer extranjera, lo que estaba prohibidísimo para un judío. Y esa mujer extranjera había traído a sus dioses, había traído a sus sacerdotisas, había traído a una diosa de la fertilidad, en la cual el pueblo de Israel se prostituía, dice así la palabra de Dios. Se prostituía delante de Acera, le hacían jardines altos, hacían una serie de pecados que ni siquiera ellos se habían dado cuenta. No había un pueblo que se levantara y que dijera, eso está mal. No había alguien de entre ellos que se levantara y que dijeran, hey, deténganse, esto ya está mal. No había alguien que proclamara y que dijera, hasta aquí es el momento, hasta aquí podemos corrompernos. Sorprendentemente nosotros no nos damos cuenta que estamos peleando con esto mismo, que esto no se ha acabado, que nosotros tenemos que estar preparados para poder pecar, que nosotros tenemos que estar preparados para poder detener el fuego cuando se está consumiendo, que nosotros tenemos que tener el carácter para poder decir hasta aquí esto se detiene, no puede avanzar. Porque si avanza, no solamente se destruye usted, nos destruye a todos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que el Señor manda profetas. Ahorita en este momento nosotros vemos a los profetas y para nosotros decimos, ¿no? Incluso a mí me encanta escuchar a la gente cuando dice, yo soy profeta. Y uno dice, yo les aseguro que a nadie le gustaría ser profeta. Si nosotros comenzamos a estudiar a los profetas, yo les aseguro que a ninguno de nosotros les gustaría ser profeta.
nosotros podemos entender a profetas especiales como Jeremías. Jeremías, la mitad de su vida estuvo en un pozo. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra de Dios. Y ese es el más visto. Pero hay otros profetas que fueron azote de los reyes. Por ejemplo, hubo un profeta que fue azote del rey de Judá, que ni siquiera tiene un libro escrito, y sin embargo, el rey de Judá lo odiaba, lo perseguía y lo castigaba. Solamente tiene un capítulo. Y nosotros nos damos cuenta que los profetas de Dios tenían una característica. Mencionaban la palabra de Dios, no se mencionaban ellos mismos. No les importaba que la gente los viera. Ellos tenían que dar el mensaje y el mensaje se llevaba a cabo. Quien brillaba era el Señor. No profetizaban solamente juicio, llevaban la palabra al Señor. Nosotros, de los 12 libros de la profecía de Dios que está marcado en la palabra de Dios, desde los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Sofonías y Malaquías, nosotros nos damos cuenta que aún dentro hay profetas que describen la palabra de Dios de una forma completamente fuerte. Y nosotros nos preguntamos, ¿el profeta qué hacía? Cuando llega Nahum, antes de la deportación de Babilonia, él comienza a decirles: hermanos, el Señor me acaba de mostrar que va a haber una destrucción. Me acaba de mostrar que va a destruir al pueblo de Israel. El profeta Nahum se encontraba orando en el monte, orando por el pueblo, rogándole a Dios por el pueblo de Israel, rogándole a Dios porque el pueblo de Dios se volviera a los pies del Señor. Le decía: Señor, regresa tu pueblo a tus pies, despiértalos. ¿Y qué creen que el Señor le mostró al profeta Nahum? Los acabo de poner en manos de los babilonios. Y él comenzó a llorar, dice: pero es que ellos no tienen misericordia. Y dice que le preguntaba: pero Señor, yo te estoy pidiendo porque los regreses y tú los vas a destruir, nos vas a destruir. Y él le dijo: los acabo de poner en sus manos. Cuando el profeta Nahum comienza a tener la visión de lo que iba a pasar, dice que él cerraba sus ojos y que él no quería ver, y que él lloraba y le decía: no Señor, que no los destruya. Y el Señor le había dicho: no, su corrupción ya llegó hasta mis oídos, su actitud ya llegó hasta mi corazón, ya no hay vuelta. Él llega directamente con el rey y le dice: ¿sabes qué? El Señor ya los entregó en manos, enemigas. Y el rey se comienza a burlar de él y le dice: ¿y en dónde están? ¿Dónde están las manos enemigas? ¿Ya están en la puerta? ¿En dónde están? ¿Ya nos están atacando? ¿En dónde está lo mal? ¿En dónde está el mal que dices que viene? ¿En dónde está el juicio que dices que viene? Somos el pueblo de Israel. Somos el pueblo de Judá. Él siempre nos ha protegido. Nahum les dice: el Señor ya se alejó de ustedes. Y ellos le dicen: pero si Dios siempre ha estado con nosotros, nos ha cuidado desde que somos niños, desde que nuestra nación es pequeña. Y Nahum les dice: por esto ya se alejó de ustedes. Por la confianza que tienen en su corazón de su misericordia, ya se alejó. Nahum se va al monte porque nadie le quiso hacer caso. Siguieron viviendo igual. Cuando va al monte, dice que en el monte se da cuenta que en las orillas de la ciudad se levantaba fuego, como si algo se estuviera quemando. Entonces dice que sube hasta la punta de la montaña para ver más. Y cuando se da cuenta, no era solamente una fogata, realmente era una nube de fuego, una nube de humo. Ciudades alejadas estaban siendo conquistadas por los babilonios. Los babilonios corrían, cada vez iban ganando camino, cada vez
iban acercándose más, iban acercándose más, iban acercándose más. Él supo que ya no podía correr a decirle al rey. Él supo que ya no podía acercarse y decirle al rey, ahí vienen los babilonios, porque ya estaban a la puerta. Y comenzó a llorar a Dios. Señor, ¿por qué nos has entregado? Señor, ¿por qué nos has entregado al pueblo enemigo? Señor. Es algo bien sorprendente, hermanos, porque el Señor había entregado al pueblo de Israel, al pueblo enemigo. Caleb, ¿qué nosotros tenemos que hacer, hermano? Díganme ustedes, para poder entender esta parte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos para poder entender esta parte? Díganme ustedes. Algo sorprendente que nosotros no vemos es que esto fue poco a poco. Esta corrupción fue a detalle. Ni siquiera se sintió cuando llegó. Sorprendentemente llega y destruye. Dice que es el rey que se burló de Nahum. Llega y lo destruye. Que Nahum ve con sus propios ojos cuando lo presentan ante quien los estaba conquistando y lo matan. Nahum ve cómo la gente es arrastrada y es llevada como ganado. Ve cómo se meten al templo y empiezan a destruir lo que es santo. Ve cómo se empiezan a robar el oro y la plata. Y Nahum se da cuenta que lo que está viendo sus ojos es más terrible que la visión que había visto. Y Nahum comienza a llorar y a rogar y a decir, no, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Después de esa deportación, nosotros vemos la historia de Daniel. A Daniel lo vuelven eunuco, príncipe del pueblo, y lo llevan a Babilonia. Nosotros vemos a través de la historia todo lo que pasa, cómo empiezan a esparcir al pueblo de Israel, cómo destruyen la ciudad de esa manera tan terrible. Y nos damos cuenta de algo importantísimo. Cuando se les permite regresar, a unos cuantos, el mismo rey de Babilonia, entre ellos a Esdras, se le permite regresar para reconstruir la ciudad, ¿con quién creen que se topa? ¿Quién creen que es su enemigo? Los que habían logrado escapar. Mismos judíos que habían logrado escapar, se habían escondido, y los traidores que habían vendido a Jerusalén y a Judá. Con ellos se había topado. Ellos eran los que eran sus enemigos. Ellos eran los que los atacaban para poder reconstruir el templo y para poder reconstruir la ciudad. El mismo pueblo santo de Dios. Y uno entiende una parte fundamental de la historia. La corrupción estaba desde el inicio. La corrupción nunca se fue. La corrupción no se pudo conquistar. La pregunta es, en este tiempo, ¿qué es lo que nos hace no conquistar nuestra tierra espiritual? ¿Qué es lo que nos entorpece? ¿Qué es lo que nos hace caer? La palabra corrupción en latín tiene corrupción, vamos a poner corrupción, ¿sí? Tiene una connotación o una palabra como contraria, que es incorruptible. Esta palabra corrupción en latín significa degradación,
moral, espiritual y física. A causa del pecado. Y física. A causa del pecado. Moral, espiritual y física. ¿Por qué son tres diferentes? Estas dos parece que fueran un ámbito natural. Moral quiere decir de la sociedad. Física se refiere a lo personal. A lo personal, al corazón. Ajá. Espiritual se refiere a todo lo interno, todo lo espiritual interno. Y en otra traducción significa una condición interna de un desmoronamiento espiritual que aleja a las personas de Dios. Ajá. Sorprendentemente, la corrupción tiende a trabajar de manera pequeña y constante. Como si usted pusiera en una coladera, pero de las coladeras de gotitas, las que filtran, de gotita en gotita. Algo. Está ahí, pero usted no se da cuenta. Está ahí, pero está constantemente permitiendo que la parte de Dios que está en su corazón vaya cayendo. Esto es preocupante, hermanos, para todos. Nosotros tenemos que ser conscientes de esta parte. Sorprendentemente, del latín corrompere, ajá, ese es el latín. Significa el estado en que la naturaleza humana se vicia, perdiendo su inocencia debido al pecado original. Y también fragilidad. El síntoma más fuerte de la corrupción es que somos frágiles. Somos gente de azúcar. ¿Cómo es esto? Gente de azúcar. Ponga usted un terrón de azúcar cerca, no lo ponga en ningún lugar, póngalo a la intemperie, donde hay humedad, la del aire, donde le da el sol. ¿Qué le pasa a eso? Se desintegra. Cuando ves una melaza, ¿verdad? Usted la ve así, melaza. ¿Cómo puedo darme yo cuenta de que soy corrupto? Fíjate tu fragilidad. ¿Qué tan fuerte eres, hermano? ¿Qué tan firmes son tus pasos? ¿Qué tan resistente eres? ¿Qué tanto soportas? Déjenme decirle que nosotros somos llamados a ser el pueblo de Dios, pero no el pueblo que se perdió, porque ese pueblo que se perdió, ya se perdió. Nosotros somos llamados a ser las bases, el fundamento de la iglesia. Déjenme decirles que un fundamento frágil, ¿qué pasa? Construyamos nosotros en arena, ¿qué va a pasar? Dice, el hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó. Pero el hombre necio también construyó su casa. Pero ¿sobre qué la construyó? Sobre la arena. No es un canto, es una parábola.
pero quedó sobre la harina, sobre la fragilidad, la construyó sobre la corrupción de su mente, sobre la corrupción de su carne, sobre la corrupción de su esencia. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción es donde tú te vendes al mejor postor. Eso es terrible. A ver, ¿quién da más? Eso es terrible. Si el enemigo me da más, yo me vendo a él. A ver, ¿quién ofrece más? ¿Qué Dios de este mundo ofrece más? Eso es la corrupción. Pero cuando nosotros hemos sabido que Dios es el Cristo, que Jesús es el Cristo, cuando nosotros lo hemos conocido y lo hemos visto, el siguiente paso es ser fuertes, ser firmes, tener los pies de acero, no de azúcar, de acero. Enfocarnos en la roca inconmovible, dice su palabra de Dios, el fundamento de toda creación. Sostenernos en Él. Que no entiendo. Es algo bien terrible. Es algo bien terrible de lo que ahorita estamos estudiando acerca de Esdras. Es algo bien terrible acerca de Nahum. Es horrible lo que él estaba viviendo. ¿Cómo es posible? Se le había permitido regresar a reconstruir lo que por culpa de otro se había destruido. Y la misma familia, el mismo pueblo se lo impide por corruptos. Porque estaban con los asirios, porque se habían vendido a ellos mismos les entorpecen. Y nos damos cuenta de algo completamente terrible. Esto no ha salido de nuestros corazones. No sale. Dice, somos hombres o payasos. Bueno, así dice. O sea, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y es ahí en donde uno se pregunta, si es cierto, yo soy seguidor de Jesús. Les hago esta pregunta y terminamos. ¿Soy seguidor de Jesús? ¿Sí? ¿Sí? ¿Soy seguidor de Jesús? ¿Soy seguidor de Jesús? ¿De verdad? ¿Soy seguidor de Jesús? ¿Soy seguidor de Jesús? Fíjense, el peso de nuestras palabras. ¿Soy seguidor de Jesús, Caleb? ¿Soy seguidor de Jesús, Becky y Abby? ¿Sí? ¿Soy seguidor de Jesús o no? Sí somos. Sí somos, ok. ¿Somos seguidores de Jesús? ¿Qué creen? Jesús es el hombre más fuerte del que se conoce en la historia. Y él dijo, ¿eres seguidor de mí? Toma tu cruz y sigue. Jamás te dijo que te iba a poner un camino de almohadas. Jamás te dijo que te iba a poner un camino de nubes en donde tú pisaras y todo fuera blandito y volaras. Y jamás te dijo que te iba a dar la gloria. Jamás te dijo que otros te iban a aplaudir. Él dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. Y para uno ser crucificado o ser llevado a la cruz de Cristo, se necesita más valor que nada. Quiere decir que no puedo ser frágil. Pero es que me duele. Aguante. Pero es que me dieron. Aguanta. ¿Cómo que tengo que aguantar? Aguanta. No es una pregunta. Si estás siendo llamado es porque tienes la capacidad. Es la razón por la que el cristianismo no es para cualquiera. No cualquiera puede decirse cristiano. No cualquiera puede decir soy cristiano, porque no cualquiera aguanta. No cualquiera puede decir yo sigo a Cristo, porque no cualquiera aguanta. Te aguantan 1, 2 y el tercero vas para el suelo. Te aguantan 1, 2, 3, 4, pero en la quinta caes rendido. Cuando sin embargo
el cristiano dice, yo no estoy aquí para aguantar, yo estoy aquí para sostener y para avanzar. Yo no estoy aquí para ser parte del tumulto, yo estoy aquí para marcar la diferencia. Y los que quieren ser profetas, déjenme decirles que a los que son profetas hay un camino de destino, que no es la gloria. Estamos hablando de profetas verdaderos, no de los que se autodominan profetas, de los profetas verdaderos. El único camino para la profecía, para los profetas, es la cárcel y la soledad. La palabra de Dios nunca marca gloria para ellos. La palabra de Dios nunca marca reconocimiento. Es más, les puedo hablar del profeta más grande, de los más reconocidos. Le llaman el profeta de fuego, que se fue con el Señor. ¿Quién fue? Díganme ustedes. Elías. Elías, el profeta de fuego, que se fue con el Señor. Él, ¿qué pasó? La esposa del rey le dijo, Jezabel, te voy a matar, y sale corriendo. Patitas, ¿para qué te quiero? Y se esconde en el monte. ¿Cuál gloria tenía? ¿Qué pasó después de que cayó el fuego del cielo? ¿No lo persiguieron? ¿Cuál gloria tenía? Dice que estaba escondido. Toda la vida se la pasó huyendo. Toda su vida la marcan huyendo. No, yo no conozco un profeta que no haya sido perseguido. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos el pueblo corrompido que ataca al pueblo. Somos los frágiles. ¿Qué somos? ¿O de veras somos el pueblo que está decidido a caminar? Qué sorprendente, ¿verdad? Esta parte de la palabra de Dios. Algo sorprendente, no hemos terminado de estudiar esto, lo vamos a terminar de estudiar el miércoles, porque apenas es un poquitito, algo así chiquitito. Algo sorprendente de esto es que dentro del fundamento que nosotros debemos de tener está la santidad de lo incorruptible. La palabra del Señor nos manda a ser santos y a ser incorruptibles, a ser santos y a ser fuertes. Pero a ser fuertes marca como la roca, como el pedernal, en Isaías lo marca, que tiene la capacidad de llevar los vituperios de los que atacan al Señor, que tiene la capacidad de recibir el ataque que va para el Señor. Dice, y los que te escupían, escupieron sobre mí. Y los que te atacaban, antes de que te atacaran, me atacaron a mí. ¿Por qué? Porque estaba puesto como un escudo. Fíjense a qué grado. Estaba puesto como un escudo frente a los atacantes del Señor. Qué sorprendente. Diga, no a mi Señor. Dime a mí lo que quieras, pero a Él no. No a mi Señor. Yo que soy, pero a Él no le hagas nada. A Él no le digas nada. Eran tan fuertes que podían resistir eso. La pregunta es, ¿qué tan incorruptibles y qué tan corruptos somos? Con eso nos quedamos en el día de hoy. ¿Qué tan corrupto, qué tan incorruptible puedo ser yo?